Pues aquí estamos una semana más Una semana pasa rápido, Manu. Lo que volando. pasa Y más 25 lento son años 25 años. 25 años, y subiendo. creo que a más de uno le va a pasar bastante lento. Y hoy venimos a hablar precisamente de mi amigo, el del pelo frito, Sam Bankman-Fried, el El personaje detrás de una de las quiebras más importantes, desde luego, del sector cripto, la de FTX, y una de las también de los mayores escándalos financieros de los últimos años, y que el señor juez ha considerado que sirva de escarmiento para terceros y ha mandado un mensaje bastante contundente: 25 años. 25 años Recordemos que la con defensa cargos solicitaba pendientes, ¿no? seis Creo. años y medio. Yo, sinceramente, no me lo esperaba. Acuérdate que Elizabeth Holmes de Teranos se 11 despachó con años. 11 años. 11 años y que puede salir en 4 años aproximadamente, más o menos. Y bueno, pues en el caso de, pues eso, el Pelanas, es mínimo 25 y ya te digo que tiene cargos pendientes todavía, con lo cual la cifra, bueno, que va a estar unos cuantos años directamente. Tú hablabas de quiebra y escándalo, pero habría que añadir la palabra estafa, porque la Yo estafa creo está que en torno a los 8.000 millones de dólares. Bueno, Que es- son hasta 7 cargos por lo penal a los que se ha enfrentado, desde la estafa, conspiración, falsamiento documental, sobornos a funcionarios de medio mundo, porque sobornos a funcionarios de Estados Unidos, a funcionarios chinos, e incluso intento de soborno a funcionarios de Bahamas, que era donde este Muy pájaro bien. residía cuando le pescaron, aunque creo que ese es un juicio al que todavía le queda enfrentarse. Aún le queda, aún le queda. Y de hecho, ten en cuenta que ha tenido la suerte de que uno de los delitos que se le imputaban también, que era el de financiación ilegal de campañas. Hay que recordar que, bueno, este repartía por igual, tanto al Sobre todo a los gobierno demócratas. al Partido Demócrata como al republicano, pero llegó a ser con 5 millones y pico. Estuvo en el top 3 de financiadores de la campaña de Joe Biden. De Joe Biden. Y Y a hay tanto una llegó el anécdota. personaje que hay que recordar, y eso me hizo mucha gracia, que no contento con financiar las respectivas campañas, corre por ahí el rumor de que llegó a preguntarle a Donald Trump cuánto estaría dispuesto a cobrar por no presentarse, que es una En dos mil financiación a la veinticuatro inversa. Y te sabes la cifra, ¿no? Que le dijeron. Se rumorea que 5.000 Eso. millones, lo cual me encaja tanto, me hace incluso más creíble la historia. Pero bueno, vamos al meollo. Ha sido un juicio y una sentencia bastante interesante, hay tela que cortar, eh, pero nosotros somos los reyes de la morgue, y para hacer una autopsia como toca, oye, lo primero son los antecedentes. ¿Qué podemos comentar un poco de FTX? Porque es que prácticamente apareció de la nada para convertirse Así es. en está discutido de si fue el segundo mayor exchange, si fue el tercero o el cuarto. Sabemos que valorar los activos y las Muy complicado. actividades de los exchanges es complicado, pero en resumidas cuentas estuvo ahí en el top 3 o top 5 de los mayores exchanges de la noche a la mañana, porque FTX creo que la fundó en el 2019, Sí. y en el 2021 ya Forbes ya le reconocía Fortuna de una 20.000 fortuna millones total de de más dólares. de 20.000 millones, lo cual lo convierte en la fortuna más rápidamente conseguida, de un self-made man, o de un hombre hecho a sí mismo, también de la historia.
Pero, pero la historia va un poco más para atrás. Vamos a remontarnos a cuando el niño rata, porque este da todo el perfil del niño rata del pelo, con el pelo frito, estaba en la universidad. Así es, un licenciado en físicas por la afamada Universidad del Massachusetts Institute of Technology. ¿Mm? Y bueno, también venía de buena cuna. Sus padres son dos profesores de Stanford, o sea que bueno, los mimbres, la Ahí verdad en es nada. que Eso es casi nada. lo que en Silicon Valley pues, se llama el pedigrí, ¿sabes? MIT, Stanford, eso ya te añade un par de ceros a la valoración, ¿no? Totalmente, totalmente. Sam Bankman empieza a trabajar en una empresa que lo que hacía, una plataforma de trading de criptos, que lo que hacían era ganar dinero comprando criptos en mercados menos regulados y revendiéndolos a un precio más elevado. Se habla de países como Corea, Corea del Sur, China. Bueno, total que él aprende bastante rápido y dice, pues bueno, esto Esto es hay que fácil de escalarlo. esto. Esto hay que escalarlo, que es lo típico americano. Hay que hacerlo a lo grande. No, es una trayectoria curiosa, un pedigree muy potente, pero es curioso que su primer paso lo hace no con FTX, sino con Alameda Research, fundando Que es la otra Alameda pieza del Research, puzzle. que no va a tener, que no va a jugar además un No, papel no, pequeño en todo el escándalo y en todo lo que llevó al conglomerado a la quiebra. Alameda Research era una institución de inversión en activos digitales sí, de un cualquier fondo tipo, de cobertura, un hedge fund. un fondo de inversión que ya le dio muy buenos resultados, pero que bueno, lo inició en 2017 y ya para 2019 ya consideró oye, que tenía sentido, que era complementario y que realmente además era lo que le podía dar un crecimiento brutal, que era saltar ya a Una constituir un plataforma. exchange, como en este caso FTX. Un exchange para los no iniciados, Manu. Un exchange es una plataforma de trading donde se pueden comprar y vender criptomonedas, donde tienes, es como un monedero virtual también, donde tienes, bueno, pues todas tus criptomonedas. Y ellos lo que hicieron pues es crear FTX y a su vez crearon su propia criptomoneda que se llamaba FTT, básicamente. Bueno, pero en resumidas cuentas ahí podías comerciar, comprar, vender Bitcoin, el token Ethereum, de FTX o podías, o cualquier todo, otro de todo. los tokens a disposición y además ahí es donde consiguieron volumen y notoriedad importante. Así es, así es. Y como tú bien comentabas, en 2019 de la nada crean la plataforma y la verdad es que rápidamente, pues este personaje, el niño rata que tú comentabas antes, pues coge mucha notoriedad. O sea, es algo, bueno, solamente tienes que leer artículos de aquella época de cómo le alababan. Pasó a convertirse en el niño con el que todos querían hacerse fotos. Estaba leyendo artículos con Shaquille O'Neal, políticos, cantantes, deportistas famosos, todos querían aparecer con él. Y él, pues, Bueno, encantado. le había puesto el nombre a un estadio de la NBA, a otro estadio de la NFL. Muchos famosos, no solamente formaban parte de Patrocinó su un anuncio círculo. de la Super Bowl, que son los anuncios más caros que hay en Estados Unidos. O sea, todo, todo. Bueno, los famosos estos no solamente estaba también Hamilton, jugadores de la NBA y de la NFL, o políticos, actores, Todo. cantantes, de todo, y Las muchos de ellos Kardashian. incluso se han enfrentado y se enfrentan a una demanda colectiva por haber dado soporte a todo, las campañas públicas de FTX. Es curioso, ¿eh? Porque en estos episodios hemos visto ya
tres personajes realmente, porque tenemos a Elizabeth Holmes, tenemos a Dan Neumann y ahora tenemos a Sam Fryer. O sea, o sea, es una cosa súper Yo curiosa, pero bueno, te tengo que decir, es decir, cuando son casos bastante parecidos, personalidades fuertes y cautivadoras, y que probablemente, pues precisamente en eso, pues justificaron su ascenso, pero el caso de Sam, porque es que el nombre, yo lo del pelo frito lo digo porque es que Sam Bang Bang Fried es complejo. Em, pero tengo que reconocer que, que su caso personal me tiene especialmente cautivado. Es decir, hay elementos. Se publicó además recientemente una biografía sí, sobre quedando él bastante cera. que empezaron, que además buena, es curioso porque de un Michael Miller, reputado no recuerdo periodista, mal. pero que empezó a trabajar a documentarse y a introducirse en el círculo de Sam, incluso o un año antes de que estallara todo el escándalo, con lo cual ha podido ver el antes y el después, y da bueno, tanto en esa autobiografía como a lo largo del juicio, hemos visto una personalidad y unos rasgos bastante peculiares, e incluso yo te diría que bastante más complejos que los de Elizabeth Sí, Holmes sí, sí. o De hecho, los de WeWork, que WeWork, pues ahí está. básicamente bueno, parecía un vaquero cantamañanas. Es decir, Hombre, este tío de era hecho, este era uno, aparte de ser un genio, surgido de un matrimonio de genios que ha estudiado en las mejores universidades, realmente el tío construyó todo de la noche a la mañana, pero un negocio mil millonario, una empresa que llegó a estar valorada en 30.000 millones de euros a principio de año. Recordemos que sería final de año, cuando del 2022, 2020. 2022, cuando finalmente quebró. Pues a principios de ese año tenía una valoración de 32.000 millones y prácticamente sin colaboración de inversores, porque los Sí, inversores llegaron tarde y tarde. llegaron a lo loco a meter dinero como descosido, y digo meter porque prácticamente le obligaban a metérselo en el bolsillo. Sí, sí. Y, De hecho, y hay historias alucinantes a ese respecto. Yo recuerdo una y ahora no sé qué fondo de inversor, pero uno de los más potentes y serios de Estados Unidos y de los mejor considerados, que cuando saltó el escándalo, el tío dijo que se habían quedado impresionado con Sam porque mientras tenían la reunión de due diligence, él no dejaba de jugar al móvil. Hay que al League of recordar que Legends. además este tío era creo que fue subcampeón de League of Legends o Creo que era League of de Legends, League sí. of Legends, es decir, uno de los mejores jugadores del mundo. Y el tío se dedicó a jugar al móvil durante una reunión de due diligence, que de Y hecho lo también grababa. después se hizo famoso una entrevista en televisión en la que hizo exactamente lo mismo, contestó mirando el móvil y jugando debajo de la mesa. Alguien al que todo el que lo conocía le reconocía una capacidad intelectual alucinante, que de hecho en el juicio, y lo ha ratificado también su biógrafo, es decir, que se ha hecho valer que podía tener algún síndrome de espectro autista. Neurodivergente, eh, dicen que es. Neurodivergente, que es que efectivamente, lo, o sea, toca el espectro autista, el espectro de personalidad múltiple, el espectro de TDAH, o sea, Pero al todo. final, escucha, alguien con una capacidad de concentración brutal, con mucho foco excéntrico, pero que sí, que consiguió cautivar al mercado, no solamente a los inversores, sino también fundamentalmente a prensa, políticos, famosos de todo tipo, pero sobre todo, y es lo que hay que reconocerle, que es lo que no han hecho ninguno de los otros dos, el tío.
levantó o consiguió levantar las dos empresas y llegar a cantidades muy respetables y muy interesantes antes de que ya pues llegaran los tontos de turno y ya le echaran gasolina al incendio. Así es. Pero en cualquier caso, estamos en 2000, principio de 2022, una empresa de 30 y pico mil, Millones valorada de en 30 y valoración. pico mil millones, FTX, un fondo de inversión, Alameda Research, también con un valor de cartera de tres pares de narices, donde él convenientemente había puesto a su novia, o en aquel momento ya exnovia, probablemente Sí, Caroline no, no, Ellison. dejaron de ser, no, se distanciaron a raíz de, bueno, de que los pillaron. Caroline Ellison. Eso es que enfría cualquier relación. Sí, Eh, mm, sí. pero, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo se vino todo el tema abajo? Bueno, pues todo fue muy, muy rápido. O sea, no sé si lo recuerdo. El 2 de noviembre todo empieza como suele suceder en estos casos y es por un artículo en un medio de comunicación. En este caso fue Coindesk quien sacó un artículo en el cual, bueno, pues lo que decía Coindesk es que el balance de FTX era cuanto menos sospechoso. O sea, que había cosas extrañas. Básicamente lo Si se que... le puede llamar balance, en Sí, resumidas cuentas. sí, porque había Eh, muy raros y al tenían final, un pasivo en torno a los 9.000, sí, un pasivo en torno a los 9.000 millones y activos líquidos solamente de 800 millones. El resto eran todo activos ilíquidos, el completamente. resto eran apuntes contables. Es decir, yo a falta de dinero, pues digo que tengo aquí, eh, como se supo rápido y como después pues se ha demostrado en el juicio y ha propiciado también una condena sin paliativos, sobre la que después me gustaría también entrar un poquito. Básicamente el problema de Sam o del niño rata es que no distinguía su bolsillo izquierdo del derecho, del suyo Sí, ni de los tuyos. No pues distinguía bien. los bolsillos de nadie. Es decir, sabía una serie de malas inversiones por la parte de Alameda Research, y no ya solamente malas inversiones, sino también usos francamente indebidos del Bien, dinero, decidió cubrirlos con fondos de los inversores particulares o de los depositarios en así FTX, es. mandar dinero de un sitio para otro, después además, evidentemente, usar como colateral, que es la mejor manera de ocultar ese tipo de agujeros, es ocultarlo con otro activo que finges que tiene algún tipo de valor, pues en este caso el colateral, pues ¿cuál podía ser? ¿Cuál podía ser? Pues, a ver, un poco siguiendo con la cronología, ¿no? Nos hemos quedado en el 2 de noviembre, Orfeo. El 6 de noviembre, el CEO de Binance, Chang'an Shao, lanzó un tuit y dice, oye, mira, que viendo estas noticias, nosotros como que vamos a deshacernos de todo el token, la criptomoneda de FTX que tenemos, FTT. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? El precio se desploma. Viendo eso, el propio CEO de Binance lo que dice, oye, mira, he firmado una carta con Sam Bankman, una carta de intenciones no vinculante. Una carta de intenciones no vinculante, yo creo que tú lo puedes explicar mucho mejor que yo, pero básicamente lo que te dice, oye, mira, que estoy interesado en esto, pero que no estoy comprometido. Vamos a ver qué es lo que me encuentro. Esto estamos hablando del 7 de noviembre. El 8 de noviembre dice que nada, que lo han visto y que no. Que Que donde caca, dice caca, Digo Diego. que, Y que que además que tengo caca y que salen informaciones cosas. de que te están investigando, con lo cual no me Es gusta. decir, este tío había traducido, porque tú eres muy, muy fino, como se nota que estás educado, traducido. Este había rellenado el agujero de Serrín, y el Serrín lo que eran los tokens de FTT, que era la moneda de FTX. En resumidas cuentas, que para
los 8 o 10 mil millones que faltaban en Alameda Research, que a su vez él había desviado desde FTX hacia allá, pues para justificarlo eso en balance, pues lo que decía era que tenían una serie de tokens de FTX que, que valían, pues no sé si en el momento de la quiebra les asignaban un valor de 6 mil millones y que evidentemente pues se fueron a cero Sí, 8.000, al 8.000 día millones tuve siguiente. que medir. Lo de Binance, evidentemente un sistema como ese, que no deja de ser también, pues oye, un piramidal, que vas, Sí, uno entra por aquí, sale por allá, pues un se maildoor, sostiene un maildoor manual, mientras el colateral vale algo. Cuando el colateral ¿vale? baja, Cero. caca para los dos. Eso Binance solo necesito un día de due diligence Un día, un día, un día. Y para además, darse cuenta. ¿qué es lo que suele pasar en estos casos cuando se lanzan estas noticias? Pues que la gente lo que hizo fue empezar a intentar retirar todo lo que tenían de FTT. ¿Y qué pasa? Pues no hay nada. Y como no hay nada, pues no se puede sacar nada. Claro, ahí es cuando ya Pero acabas una de cosa. sacar un tema que me parece muy interesante de este asunto, porque recordemos que este es el juicio penal. Es decir, aparte está el juicio mercantil por la quiebra Por la quiebra. de FTX y de Alameda Research. Y es un tema curioso. Al final, pues oye, es variable. Bueno, es variable. Se hablaba al principio de un agujero de 10 mil millones, al final se le ha acusado por 8 mil millones que han desaparecido. Pero la defensa, muy hábil, y ha hecho muy buena defensa durante el juicio, y de hecho a final de juicio incluso pues fichó a otro abogado estrella magnífico, que es el que consiguió eh, que al de Nicola, al CEO de Nicola, el de los autobuses, no, los camiones eléctricos, aquellos que ni siquiera Sí, sí, sí. circulaban, que los tiraban cuesta abajo como si fueran una piedra, que ese da para otro pod. Pues fichó a este abogado que consiguió pues una pena bastante menor, pero en resumidas cuentas, ¿qué es lo que ha esgrimido la, la La defensa. defensa? Un tema muy interesante, y es que si la gestión de activos o la empresa estaba valorada en unos 30.000 euros, 30.000 millones, hay unos 8.000 o 10.000 millones desaparecidos, los activos se fueron, pues al final, a 1.000, 2.000, tenían, por ejemplo, una magnífica posición en Solana, era una de las inversiones que habían hecho. Pues claro, aquello, cuando cayó FTX, estamos hablando, pues, no te digo del cripto invierno, pero sí de la parte baja del ciclo. Sí, sí, Los criptoactivos no han parado de subir desde desde entonces ese momento. y como ha conseguido acreditar la defensa, los activos no solamente ya han recuperado el valor del agujero que este hombre dejó, sino que incluso parece que hay incluso 2.000 millones de euros ¿Qué de más? superávit. Lo cual quiere decir que, en resumidas cuentas, que es razonablemente fácil, los procesos concursales son complejos, pero es razonablemente fácil pensar que se podrá restituir todas las cantidades. Pues oye, al juez Hombre, no le ha temblado el pulso a no, no, pesar no, no. de... No, no, para nada, para nada. Hombre, tú hablas de procesos concursales. De hecho, el día 11 de noviembre, recordemos que todo esto empieza el 2. El día 11 de noviembre, ya lo que hace FTX es declararse en suspensión de pagos, que no en quiebra. Se declara en suspensión de pagos, pues para ver cómo podía reorganizar todo el tema de la deuda, para ver por dónde podían salir, básicamente. O sea, decían, oye, que aquí nos han pillado, vamos a ver qué podemos salvar de todo esto. Inmediatamente, imagínate la magnitud que lo que hicieron fue poner como administrador concursal a un tipo llamado John J. Rey III, que este tío fue el que fue administrador concursal de Enron. ¿Te acuerdas de Enron, no? Pues imagínate Nota mental, nota para el siguiente podcast. tela marinera, ¿eh? Metieron a este administrador concursal para ver qué se podía hacer ahí, la verdad. No, pero es que estamos hablando de una de las de los mayores desfalcos, estafas o daños patrimoniales
con independencia de si se recupera parte del daño provocado o no a nivel financiero de la época más reciente. Y yo creo Vamos, que al final, es decir, no me extraña el pedigrí que buscaron en el administrador y igual eso pues es lo que permite contextualizar también un poco más una sentencia que, bueno, que se ha considerado por muchas partes también, pues tal vez un poco dura o excesivamente dura. Y no ya tanto porque la defensa pedía 6 años, la acusación pedía 50, pero el juez, pues bueno, se ha la posicionado fiscalía, ahí la entre, fiscalía pedía entre 100. medias. Pero sobre todo lo que me llama la atención es cómo ha cargado las tintas contra la actitud, el comportamiento eh, mm, que ha mantenido el niño rata a lo largo de todo el juicio y de todo el proceso, no solamente dentro de la sala y fuera de la sala, porque aparte de que el juez le ha acusado directamente de mentir como un bellaco, de Es dura, ¿eh? Esa que sentencia. supone un riesgo en potencia terrible de que vuelva Volverá a hacerlo. a realizar lo mismo, a pesar de un alegato de arrepentimiento, seguro que muy bien trabajado y bastante convincente que realizó. Eh, Incluso, además, también, es decir, le acusa de haber aprovechado la libertad provisional a expensas de juicio, pues para haber hecho desaparecer pruebas, para haber hecho desaparecer activos, para haber intentado presionar en A testigos. testigos, entre otras, pues precisamente su exnovia, Sí, sí, sí. que a pesar de todas esas maniobras, reconoció en el juicio que fue Sam Bankman-Fried, o también conocido como el del pelo frito, el que le obligó a realizar transferencias y transmisiones de activos entre ambas empresas pues, por valor de 10.000 millones Sí, de sí, dólares, que sí. son al final los que faltan en toda esta historia. Ahí se les rompió el amor y más en estos casos, tú que eres abogado lo sabes bien bien, claro, los dos se postularon para colaborar con la justicia, pero la sorpresa de Sam fue que cuando él dijo, oye, no, que yo os ayudo, le dije, no, no, que ya nos está ayudando Caroline. O sea, Los dos se postularon para ayudar, pero uno ayudaba más que el otro. sí, ya, ya, Todo ese tipo de cosas han jugado en su contra y, y el juez, la verdad que bueno, se ha despachado una declaración pues bastante dura para el bueno del niño rata, que a estas alturas pues estoy seguro que todos le habéis cogido ya cariño, porque además es que es una personalidad compleja, poliédrica, de verdad, además es uno de los más significados contribuyentes en su momento para causas sí, benéficas, uno sí, de sí, los así es. fundadores del Effective Altruism, Sí, el que es una efectivo. especie de Yo tengo la filantropía definición muy por aquí, ¿eh? enfocada en el tema de datos y de impacto, y de medición del impacto positivo, que a pesar de todo esto que estamos comentando, pues él tenía una fundación que fue capaz en ese mismo año de hacer, se supone, porque bueno, no sé Sí, si luego habrán entrado salió en que no eso, era tanto. pero de hacer Millones de dólares en donaciones donaciones. por más de 100 millones de dólares para diferentes ONGs. Es decir, es un caso muy Sí, 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 sí. interesante el del cadáver que nos hemos despachado esta semana y que creo que añade pues nuevas variantes y nuevos perfiles y nuevas informaciones a un tema que ya hemos visto varias veces, que es del exceso de personalidad, de ego, la Sí, falta de vigilancia, pero que en este caso yo lo resumiría en ten cuidado con el niño rata, porque lo que se ha demostrado es que en realidad nadie sabía lo que pasaba en la cabeza nadie de... sabía. Y nadie, yo creo que nadie lo sabe, ¿eh? Porque al final No, aquí no, estamos hablando no es el clásico caso que se asocia con las criptomonedas y su volatilidad, ni con el riesgo asociado a cualquier inversión. Al final,
Orfeo, no nos engañemos, si FTX colapsó, si FTX quebró, fue por la mala praxis continuada. O sea, es que hay ¿no? que ser claros. Pero es sintomático y yo lo destacaría que, por ejemplo, este tío, es decir, su fortuna de 20.000 millones ha ido a cero. Es Cero. decir, no se le ha A nivel de... demostrado un enriquecimiento ilícito, evidentemente, pues mal uso de los fondos, desvíos y demás, pero él tenía todo su patrimonio metido en las dos empresas que contribuyó de forma activa y suicida a hundir. que es una Eh, máxima, Orfeo, no poner todos los huevos en la misma cesta. Efectivamente. Y Pero él bueno, hay que reconocerle que nos ha dado muchas tardes de era gloria, primero con su ascenso, después con el escándalo de su caída, ahora con el juicio. Desde aquí le mando un saludo porque nosotros pues le reconocemos la parte de mérito que hubo sí, sí. en esta historia que tan mal ha terminado. Y me ha gustado mucho el episodio de hoy. Ya A mí también. Además es de estoy actualidad. deseando ver cuál es el siguiente cadáver que nos trae la actualidad. Seguro que sí. Siempre, tú sabes que la actualidad siempre da mucho y que la realidad siempre supera la ficción. Pues aquí seguiremos en 100 maneras de hundir tu empresa, aportando una forma diferente Diferente. de aproximarse al día a día de las grandes empresas, en este caso, pues desde la perspectiva de los tanatoprácticos eh, y los grandes especialistas en cadáveres empresariales que somos nosotros. Sí, como tú bien dices, Pues es un tanato podcast. Está el tanato turismo, está, pues no sé, esto es un tanato podcast. que de todo hay que aprender y no siempre nos paramos a reflexionar o a sacar enseñanzas o a sacar aprendizajes de cuando ha habido problemas. Siempre se saca pecho de lo que se ha hecho bien. Vamos a intentar aquí Así aportar es. desde la perspectiva de lo que se podía haber hecho francamente mejor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Orfeo. Nos vemos otro rato y a ver Gracias qué a nos ti. da la actualidad y a quién diseccionamos. Oye, hay que decirle a la Lo, gente que no se olvide de suscribirse, ¿eh? No, no, efectivamente. Veo aquí a un montón de gente conectada que todavía no le ha dado ni al like ni al suscribir y que yo sepa sigue siendo gratis, ¿sabes? Sí, sí. Así Que que, lo sepas. bueno, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, ¿vale? Chao, Muchas chao. gracias. Chao, chao.